esto o que no se puede. No lo sé, no lo sé. Pero para mí no está bien. Por ahí le vamos a preguntar, ¿sabes a quién? A Patricia Burri, que casualmente pasaba por acá y entró. ¿Vio luz y entró? Es nuestra invitada esta noche. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. ¿Sabe usted esto que por lo menos yo tengo duda? ¿Un diputado nacional puede cobrar por una charla? Bueno, si lo hace en su especialidad, si lo hace como economista, podría cobrar honorarios por su charla. No creo que en el caso de Milei lo haga como economista. Lo que sí yo le pediría a Milei es que mañana, si no se votó el presupuesto, no se tome ese avión. Eso es lo más importante. Lo más importante es mañana estar para votar en contra del presupuesto. Entonces, mi consejo a su primera sesión sería, mañana es preferible perder el avión y no cobrar en dólares o cobrar en lo que cobre y estar en la sesión que es trascendente para los argentinos, que un presupuesto que es absolutamente inflacionario, que va a sacar, digamos, que va a volver a tener, que tiene una cantidad de partidas sin que se sepa de dónde va a salir la plata, es decir, que va a haber emisión, que va a haber inflación o endeudamiento o suba de impuestos, se quede a votarlo. Ese sería mi consejo a Javier. Bueno, además, perdón, si el número sale muy ajustado y están con 1 o 2 de diferencia que sean cruciales, imagínate que va a estar más todavía puesto el foco en su eventual ausencia, no lo sabemos. ¿Sabes que me dicen que se vota a las 10 de la mañana? ¿Puede ser, Patricia? ¿10 de la mañana? Yo creo que el oficialismo, el gobierno no tiene los votos, entonces va a tratar de estirarlo hasta que trate de cansar a alguno, de que uno se vaya de viaje, o por eso se tienen que quedar todos. Claro. No se puede ir nadie, se tienen que quedar todos, no puede faltar nadie. A la hora de la votación tienen que estar todos sentados y bueno, y es muy importante. Así como logramos esta primera votación, que fue trascendente, porque está bien, todas estas semanas hubo como un poco de lío, de desorden, pero a la hora de la decisión tuvimos una primera votación totalmente trascendente respecto a la promesa electoral de no subir impuestos y de no subirle, digamos, y no hacer la mentira de que no se lo subís, pero se lo estás subiendo, le estás dando un impuesto a una cantidad de gente que no lo pagaba. Bueno, lo de hoy fue muy importante, muy trascendente. Mañana va a ser también muy importante, muy trascendente. Entonces, si volvemos a tener este resultado, ganamos. Si hay algún diputado que se va, otro que se cansa u otro que se va de viaje, bueno, podemos tener un revés. Entonces es muy importante la conciencia colectiva y la conciencia individual de cada uno. Ahora, a mí me dicen que ustedes tienen un lío ahí adentro. Me está escribiendo un diputado, que no voy a decir quién es, obviamente, que nos está mirando en su despacho, y me dice que Mario, que yo creo que es Negri, tiene presión de Valdés y de Morales y de un tal Yaco. ¿Ustedes conocen un tal Yaco? Sí, me suena. Por el tema de las universidades. ¿Están ahí negociando, puede ser, Patricia, hacia adentro de Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, siempre hay una tensión entre aquellos que gobiernan y necesitan los fondos y la construcción de una coherencia respecto a lo que una fuerza política completa tiene que brindar como mensaje a la sociedad que quiere defender. En este caso me parece que el mensaje y el bloque radical así lo ha definido, y todos los bloques de Juntos por el Cambio han definido la oposición al presupuesto, con lo cual me parece que digamos, quedarán postergadas las necesidades de los porque además el presupuesto que van a votar no contempla cambios para las provincias, con lo cual es una necesidad que de una promesa futura eventualmente. Bueno, pero la necesidad es que todos votemos juntos, porque acá son 9.800.000 ciudadanos que nos dieron un mandato y nosotros tenemos que cumplir ese mandato y nos están mirando, nos están observando con mucha no tengas dudas, precisión, con una lupa enorme. Entonces, yo creo que, digamos, lo general aquí va a ir por sobre lo particular, que pueden ser necesidades legítimas. Por ejemplo, nuestra intendenta de La Rioja tiene una necesidad legítima porque no le dan fondos. Las provincias tienen necesidades legítimas, pero bueno,
eso legítimo. En este momento, cualquier, digamos, intento de generar un debate que parezca como transaccional, claro, yo creo que le sacaría legitimidad a Juntos por el Cambio, por lo cual creo que el voto tiene que ser unánime de todos. Ahora, me parece que es muy sano para la democracia que los estén mirando con una lupa, Patricia. ¿Quiénes los están mirando? La sociedad, esos casi 10 millones de personas que los votaron, un sector importante del periodismo, distintos actores políticos, y me parece muy bien porque parte del control democrático y del crecimiento tiene que ver con que se sientan mirados y se sientan, entre comillas, ¿no?, vigilados. Mi pregunta es la siguiente: supongamos que esta sea la votación y el gobierno diga vamos al recinto, y salga así, 130 o no importa el número, pero que gane la oposición y no haya presupuesto. ¿El gobierno lo va a sacar por decreto? No haya presupuesto, no. Si el gobierno pierde una votación por un presupuesto que en realidad parte de supuestos totalmente falsos, es inflacionario, va a tener que crear impuestos o va a tener que seguir emitiendo, es decir, vamos a tener más inflación, más pobreza, menos trabajo, menos empresas que no van a poder pagar la carga tributaria que quieren poner, o la inflación que deforma toda la economía. Lo que debería hacer el gobierno es no decir, un gobierno democrático, ¿qué hace? Manda otro presupuesto. Claro. Con las correcciones necesarias para tener los votos necesarios. Entonces, lo que deberían hacer, si esto sucediese mañana, es no amenazar que lo sacan por decreto, porque perfectamente se puede seguir la sesión. O prorrogan las sesiones y votarán harán las correcciones presupuestarias que no las quisieron hacer en la comisión. Tendrán que hacer esas correcciones sobre este mismo presupuesto o sobre otro. Y se votará en marzo el presupuesto. No hay por qué pensar que el no votar una vez en Estados Unidos, si vos no votás el presupuesto, al otro día no funciona nada. Claro. El Estado se paraliza, no tiene cómo gastar. Bueno, hagamos lo mismo. No se vota el presupuesto, rápidamente tienen que mandar otro presupuesto para que el Estado te digo funcione. Lo que te van a decir acá. Cristina te va a decir, nos dejaron sin presupuesto, ven que atentan contra la gobernabilidad, no lo dejamos. Ven que son golpes. Te digo lo que te van a decir. Está bien, pero a ver, si nosotros no estamos de acuerdo con este presupuesto, que tiene falsedades y que además va a seguir arruinando la economía argentina, ¿qué tenemos que votar a pesar de no estar de acuerdo, o tenemos que decirle al gobierno, corrija el presupuesto, traiga una cosa seria, venga de nuevo, y si viene con una cosa seria, va a tener los votos? No, pero además, Patricia, John y Débora, hoy están en el gobierno, pero cuando fueron oposición, 3 años seguidos no le votaron el presupuesto al gobierno anterior de Mauricio Macri. O sea, mal pueden criticar a Juntos por el Cambio por haber hecho lo mismo, por hacer lo mismo que lo hicieron durante 3 años. Pero lo van a hacer. Sí, por supuesto. Ahí está la pelea por el relato, ahí está la vigilancia de la sociedad, a ver quién está cumpliendo con el mandato electoral y quiénes no, y hasta qué nivel están dispuestos a utilizar el mejor mecanismo que tiene la democracia, que es corregir, dar una vuelta, consensuar, sentarse en una mesa de verdad y hacer un presupuesto en serio, ¿no? Pero ahí la diferencia es que nosotros en los tres presupuestos que nos tocó presentar, nosotros conseguimos la mayoría. Claro. Votó en contra el kirchnerismo, pero nosotros conseguimos la mayoría. Es decir, que fuimos capaces de encontrar los consensos necesarios para que el presupuesto se votase. Es decir, y ahí está la diferencia. El consenso necesario significa no tener, por ejemplo, las inequidades. Porque uno puede decir, hay inequidades como, por ejemplo, que Corrientes tiene un menos 30% en obras, es decir, tiene un presupuesto negativo porque hemos tenido inflación, y Santa Cruz tiene un 800% más. Qué locura. Entonces, ¿no? estas cosas que están en la letra, las facultades delegadas, que pueden, este presupuesto se puede borrar con todo lo que haga el presidente con las facultades delegadas. Así que, para empezar a ser un país serio, tenemos que hacer
como les dije recién, como hace Estados Unidos. No se vota el presupuesto, no se gasta un peso hasta que se vote el presupuesto. Así vamos a aprender a que los presupuestos tienen que ser razonables y consensuados entre todos. Tengo que despedirlo a Johnny. Te agradezco muchísimo la participación, Señor, Johnny. Hasta un placer. mañana. Hasta mañana. Buenas noches y mañana. hasta mañana. Me quedé pensando, Patricia, con eso de más 800 para Santa Cruz, 800% y menos 30 para Corrientes. No sé, no se me ocurre otra palabra que totalitarismo. Eso es una actitud absolutamente discriminatoria, autoritaria, totalitaria, porque no solamente se beneficia a los amigos y se castiga a los opositores, sino se lo hace en forma brutal, evidente, que se note. Me parece que es una actitud muy complicada del gobierno nacional. Absolutamente, digamos, el uso discrecional de los fondos, el presupuesto sin respaldo de cuáles partidas y de dónde va a salir la plata, es algo totalmente autoritario. Cuando el ministro de Economía piensa en hacer un presupuesto y le dicen a esta provincia otorgarle 800 de obras y a esta menos 30. ¿Qué tiene que hacer un ministro? Tiene que decir, no, mire, el país tiene que crecer de una manera armoniosa, hay una base que toda provincia tiene que tener para las obras estratégicas que se necesitan. Claro. Y si hay una obra estratégica, bueno, esa obra estratégica tiene que salir del presupuesto de una provincia y tiene que ser una obra estratégica de la Argentina. Entonces, si uno necesita una determinada obra que está en una determinada provincia, pero que no le pertenece a la provincia, sino a la nación, y es necesaria. Entonces, se analiza de otra manera, no se le pone a la provincia, sino que se pone a un presupuesto de una determinada obra. Si este fuese el caso, no es el caso este. Sí. Entonces, yo creo que aprender a tener presupuestos razonables, no, digamos que no sean discrecionales con las provincias que no pertenecemos al oficialismo, no es solamente discriminar a las provincias, es discriminar a millones de ciudadanos que fueron los que decidieron votar a nuestra propuesta política en esta ocasión, en este Parlamento. Entonces, hay una combinación de legitimidades. Ellos ganaron en el 2019 y tienen el Poder Ejecutivo y tienen que gobernar. Nosotros ganamos en el 2021 y entonces tenemos derecho a representar los anhelos de millones de argentinos que quieren reconstruir una economía del trabajo, una cultura del trabajo, una cultura donde haya, digamos, más empleo privado que público, cosa que no pasa en esta ley porque no hay ninguna transformación de fondo respecto a las cosas que la Argentina debería hacer para encaminarse a una salida económica más razonable. Entonces, bueno, son legitimidades cruzadas. En legitimidades cruzadas, uno apuesta al diálogo o cada uno dice, si acá no hay diálogo, porque el kirchnerismo quiere sacar un presupuesto en un día, entonces vale el voto. Vale el voto. Ahora le voy a pedir, por favor, a Débora Plager y a Manuel Adorni que le hagan una pregunta. Yo le hago una para que vayan pensándola. Es un paso adelante. Después yo voy a hacer mi columna, si tenemos tiempo, donde yo digo que sí, que es un paso adelante lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, tardío, todo lo que usted quiera, pero genera una situación de ponerle un límite a las posibilidades de impunidad de Cristina, ¿no es cierto? Mi pregunta es a usted, Patricia, como presidenta del PRO, ¿valora qué valor político le da al fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura que había puesto Cristina? Bueno, yo le doy un valor importantísimo, en primer lugar porque recuerdo ese día del 2006 cuando entró el proyecto de Cristina al Congreso y ellos ahí dieron vuelta diputados que inclusive eran de partidos provinciales, que eran del Partido Renovador de Salta. Recién justamente discutí este fallo con Ricardo Gómez Díez, que ese día se agarraba la cabeza cuando veía cómo votaban. Cómo se daban vuelta algunos legisladores. Por miles y miles de razones. Sí, miles y miles de razones, puede ser. Y el fallo es muy contundente, porque dice, la Constitución generaba equilibrio entre 4 estamentos, entre los abogados, entre los jueces, entre la política
y entre los académicos. Lo que sucedió es que el proyecto de Cristina genera la hegemonía sobre un sector, es decir, que hay un solo sector que puede decidir quiénes son los jueces porque tiene 7 de 13. ¿Quiénes puede designar y quiénes puede destituir? Designar, destituir, ¿no es cierto? Y además tiene poder de disciplina sobre los otros, claro, porque puede generar, digamos, frente a los otros, tiene la mayoría, y entonces un solo poder, que en este caso es el poder político, claro, ¿no? Tiene la capacidad del dominio, de la hegemonía, otro concepto autoritario, el dominio de la hegemonía sobre los abogados, los jueces o los académicos. ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice, no solo es inconstitucional, sino que además atenta contra la independencia. Y esto está en el fallo Lorenzetti. Claro. Lorenzetti dice, atenta contra la independencia del Poder Judicial porque genera un predominio de la política sobre lo que la Constitución había determinado. Claro. Y además en una ley que había salido en el 1999 por unanimidad. Y hay otra cosa más importante todavía. La Corte Suprema, para que no pase lo que pasó una vez en Santa Cruz, que decidieron poner un procurador, digamos, la justicia puso un procurador, la Corte Suprema ordenó a la provincia poner al procurador Sosa y nunca lo pusieron. Sí, claro. Nunca lo pusieron. Se lo ¿te acordás? ordenó ¿Te acordás de 2 esto? y 3 veces, lo ordenaron. 2 y 3 veces. Desobedecieron los fallos de la Acá lo dice claramente, acá dice, en un plazo perentorio, que creo que son de 4 meses, Sí, en 120 días. 120 días, en un plazo perentorio de 120 días, tiene que volver a funcionar con la ley del 2006. Es decir, que y ahí entra el presidente de la Corte, 2 abogados más, un académico más, un juez más, son los que pasarían a integrar, a sumarse. Un académico, un juez más y 2 legisladores más. Que en este caso es muy importante, porque los legisladores, la ley que se derogó en el 2006 decía, entran 3 bloques, no 2. La primera minoría, la segunda minoría y sí, la tercera minoría. Sí. Entonces, en este caso sería 2 para la primera minoría, que es el kirchnerismo. Seguro. 1 para la primera minoría, que es el PRO, porque esto es por bloque. Claro. Otro para la segunda minoría, que es la Unión Cívica Radical. Así que serían 2 para el oficialismo y 2 para Juntos por el Cambio. Claro, claro. Es decir, que genera una, digamos, un equilibrio interesante, sí, y democrático, ¿no? Y democrático así que yo creo que es un fallo tardío pero jugado, muy importante. Débora Plager ha descubierto un reciente tuit de Alicia Kirchner, de la gobernadora de Santa Cruz, que precisamente confirma lo que usted estaba diciendo. Débora, ¿por ahí es parte de la pregunta o de una reflexión tuya? Lo que quieras. Podemos ver el tuit porque convalida lo que acaba de señalar Patricia Bullrich en relación con la manera discrecional en el que le van a dar los fondos a la provincia de Santa Cruz en detrimento de otras provincias no gobernadas por gente afín. Gracias al trabajo articulado con nuestros diputados y senadoras logramos incorporar obras necesarias, para la provincia de Santa Cruz. Esto es una muestra del federalismo, dice Alicia Kirchner. Claro, el federalismo para los propios, ¿no? Sí. O sea, el federalismo para las provincias gobernadas por el kirchnerismo. Es un federalismo un poco raro, sí, pero bueno, federalismo al fin. Ahora, qué raro un detallecito. Ponemos de nuevo el tuit. Sí, habría que buscar el tuit. No, yo le diría a la producción que ponga el Twitter completo, pues esa es una captura. Claro. Si entramos a Twitter y buscamos el tuit de Alicia Kirchner, se ve completo. Fíjate lo que dicen nuestros diputados en plural y senadora. Se referirá a Cristina, no sé, no es la... Qué raro que un tema tan delicado esté redactado tan a las apuradas cometiendo ese error. Ahora vamos a ver el video, pero sí, le completo el tuit. Pero vos querías hacer una pregunta, Patricia. Sí, un poco para seguir con el hilo de lo que venían conversando. El gobierno ratificó una vez más, a partir de lo que dijo ayer el presidente en el Consejo Económico y Social y hoy la portavoz, que ellos están pensando en elevar el número de jueces de la Corte. Bueno,
En el 23, si hay un cambio de gobierno, hay varios temas en la justicia. Por un lado, hay vacantes de cubrir en la Corte, está el tema del procurador, y si eventualmente, qué consenso en todo caso buscarán para hacerlo, y si eventualmente creen que es necesario discutir la cantidad de miembros de la Corte Suprema, o es un tema que está cerrado para ustedes. Nosotros creemos que lo mejor siempre es la estabilidad de las instituciones. Claro. Si uno en cada gobierno cambia la cantidad de jueces de la Corte, tiene una intencionalidad, que es generar o intentar generar una mayoría hacia un determinado lugar. Entonces, a mí me parece que mantener los jueces de la Corte durante muchos periodos es mucho más importante que pensar cuántos tienen que ser. Así que yo lo dejaría como está, me parece que eso es bueno para todos. Es conceptual y es el ADN de la República. Es conceptual, es conceptual. Mantener la cantidad de jueces de la Corte es conceptual. Bien, ahí si quieren vemos a Alicia Kirchner diciendo y congratulándose del federalismo que hay en la Argentina. Fíjate, ahí está el tuit completo, gracias al trabajo articulado de nuestros diputados y senadora. ¿Será Cristina? No, Cristina es de la provincia de Buenos Aires. Tenés razón. razón. Y además no es senadora Cristina directamente. Bueno, pero logramos incorporar obras necesarias para nuestra provincia. Celebro la mirada federal de este presupuesto nacional. El hashtag es presupuesto 2022 y lo acompaña con un video. Bueno, el federalismo para el kirchnerismo tiene sus particularidades, ¿no? Pero me permito hacer una mínima lectura política, una conjetura de una línea, y ahora le doy a Manuel Adorni. Este tipo de cosas que seguramente van a aparecer ahora más tuit de distintos gobernadores, es un reclamo de Cristina o de Alberto diciéndole: gobernadores, les estamos dando todo lo que nos están pidiendo, salgan a poner el cuerpo, salgan a apoyar, salgan a presionar a la oposición, diciéndole a los que son opositores en las provincias: miren, nos están dando para hacer obras en esta provincia, están en contra ustedes de que hagamos estas obras en la provincia. Es una presión típica para que los gobernadores finalmente pongan el cuerpo y firmen. Seguro, bueno, Alicia Kirchner fue la punta de lanza, ¿no? Ahí está el hashtag presupuesto 2022, ahora buscamos a ver quiénes más están tuiteando con ese hashtag. Seguro. Manuel Adorni, te escuchamos y te escucha Patricia Bullrich. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me meto un poco nuevamente en el presupuesto. ¿Me explicás o me comentás por qué pensás que el presupuesto es tan delirante, está tan dibujado y es tan inviable? Y en tal caso, digo, ¿esta dinámica crees que va a seguir así? Digamos, el oficialismo presentando delirios y la oposición intentándolo frenar, y vamos a ver esta dinámica en el Congreso Nacional a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, todas las metas que se ha planteado el presupuesto son metas incumplibles, ¿no? Ya uno piensa en el arrastre inflacionario que va a haber y se da cuenta que la inflación que han puesto es una inflación absolutamente falsa. El valor del dólar es también una variable que está absolutamente mal calculada, pero eso es desde las variables macroeconómicas. A mí lo que más me preocupa del presupuesto es que además lo han hecho también, digamos, desde que entró el presupuesto ahora, hubo como una inflación de obras que le fueron dando a las provincias que no tienen ningún financiamiento. Eso quiere decir que el financiamiento va a ser vía emisión o vía impuestos, más impuestos. Son las dos fuentes, o endeudamiento, que no creo que lo hagan. Entonces, están negociando un acuerdo con el fondo, que dicen que es un acuerdo en el que van a hacer ciertas correcciones económicas para que la Argentina empiece a crecer. Y el presupuesto es un presupuesto absoluta, digamos, que te lleva a la pobreza. Es un presupuesto que si emitís, le baja el salario a todos los argentinos vía inflación. Si subís impuestos, volvés a generar recesión en todos los sectores medios y todos los sectores trabajadores, el laburante, ¿no? Que va a ver perdida su empresita, su negocio, y va a tener que pagar más impuestos. Entonces, la base del presupuesto es un presupuesto antiempleo, antiproducción, y es un presupuesto en el que se aumenta el gasto público. Es decir, seguimos aumentando el gasto público en vez de sacar gasto público y liberar a la producción para que la Argentina vuelva a crecer. Entonces, es contrario a un plan de crecimiento y de más empleo para los argentinos. Bueno, interesantísimo.
Patricia, le hago la siguiente pregunta. ¿Está conforme con cómo fue mejorando la relación del radicalismo? Digo, porque fue de una potencia inusual su frase, déjense de joder, radicales. Creo que lo dijo en un programa de un tal Diego, que creo que lo ubico. Pero sí. Déjense de joder, radicales, que rebotó por todos lados. Y me están pasando un dato. Dicen que mañana, a eso de las 6 de la tarde, la reunión empieza a las 12 para elegir el nuevo presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Me dicen que a las 6 va a estar consagrado porque ya tiene los votos Gerardo Morales. Y que tal vez no se presente otra lista para no verse derrotado, pero ya tiene más de 60 delegados de los 103, 104 que podrían llegar a votar. Mi pregunta es, ¿se fueron acomodando los radicales? ¿Quedó una herida allí con Juntos por el Cambio? ¿Qué relación tiene con...? ¿Y qué le parece la presidencia de Gerardo Morales, no? En primer lugar, todavía tienen, digamos, dividido el bloque, algo que sería bueno que lo traten de solucionar. Que lo revisaran ustedes. Como consejo, ¿no es cierto? Igual todos están adentro de Juntos por el Cambio y eso es importante, ¿no es cierto? Es decir, ambas, el bloque de la Unión Cívica Radical y el bloque de Evolución, ambos están en Juntos por el Cambio. Eso es un paso adelante. Ahora, lo importante, yo creo, más que lo que le pasa al radicalismo, es la mirada que Juntos por el Cambio tiene que tener. La mirada de Juntos por el Cambio tiene que ser todo hacia la sociedad y no hacia adentro. Claro, es decir, ¿dónde ponemos la prioridad? ¿En las jefaturas de bloque, en las peleas internas, o ponemos la prioridad en lo que la sociedad necesita y nos pide? Entonces, me parece que este es el debate que nosotros tenemos que poner. Si hay alguna discusión dentro del partido, el PRO también las tiene, pero bueno, después decimos... Nos concentramos y decimos, ¿dónde ponemos la prioridad? Entonces, vamos todos juntos, ¿no? Como en el jaca-jaca, decimos, ahora vamos, tomamos fuerza y vamos todos juntos, ¿no? Y nos decidimos a poner siempre por encima la representación. Yo creo que este es el debate. Después, si uno diría, a ver, 90%... de atención del tiempo, 90-95% del tiempo y la energía, claro. Y la energía en los problemas de la sociedad. Siempre va a haber algún debate interno, alguna discusión, algún tema, y uno tiene que ordenar fuerzas y los seres humanos somos complejos y en los partidos políticos y donde se discute el poder hay complejidades. Hay que atenderlas, pero el 95% es hacia la sociedad. Ese me parece que es el norte que nosotros tenemos que tomar. Abrimos un poquito la ventanita del Congreso. ¿Qué posibilidad tenemos de escuchar a María Eugenia Vidal, que está hablando en estos momentos, y además que Patricia Burri puede opinar al respecto? ¿Se puede escuchar? Gracias, diputada Vidal. Terminó. Justo llegamos. En uso está presidiendo Omar de Marchi, del PRO. Justo terminó María Eugenia Vidal. A propósito de poner el 90% de la energía en la agenda ciudadana y el 10% en la lucha interna de poder, ¿quién cree usted que debe presidir el interbloque? ¿Alguien del PRO? ¿Alguien del radicalismo? ¿Cómo van a resolver ese tema? Sé que lo han postergado. Bueno, es importante que estas cosas se discutan en el Congreso, ¿no? Si bien, digamos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tiene posibilidad de debatirlo, a ver, nosotros desde el PRO sentimos que somos el bloque más numeroso. En senadores, el bloque más numeroso, que es radical, el interbloque lo preside Alfredo Cornejo. Claro. Nos parece que el interbloque de diputados debería presidirlo el PRO. Es un debate que tenemos que dar porque como es del interbloque, participa en todos los bloques. Claro. Entonces, los 116 diputados participan. Nosotros creemos que es justo que la propuesta que haga el PRO sea la propuesta que sea tomada. Bueno, claro. Esto se postergó hasta marzo o hasta febrero. Y supongamos que sea aceptado. ¿Es el mismo presidente del Frente PRO que es Cristian Ritondo? No, ¿podría ser otro? Ese es un tema que no... Está abierto, no está discutido. No se ha discutido. Lo importante es que al ser la primera minoría, al haber hecho un esfuerzo grande por mantener nuestro bloque y tener 53 diputados, creo que, bueno, que se merece el PRO tener esa conducción. Pero bueno, esto es algo que se discutirá seguramente también en la Mesa Nacional, que ya habrá nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, ya tendrá una nueva composición esa mesa y
tenemos muchos temas que debatir, desde los temas parlamentarios hasta los temas de qué va a pasar con las provincias donde no hay paso, de qué manera vamos a elegir a los candidatos, cómo seguimos atentos a la agenda de todos los días de la ciudadanía. Seguro. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, qué posición vamos a tener con estos temas que están empezando a surgir? El tema del pase sanitario, en vez de abrir muchas bocas para que haya vacunación masiva, vamos a un pase sanitario. ¿Quién lo va a cumplir? Ya en la cuarentena vimos que en la provincia de Buenos Aires no se cumplía nada. Ahora me va a decir a mí el gobernador de la provincia de Buenos Aires que va a controlar todos los restaurantes, todos los... No, finalmente no va a pasar nada, no es bueno, y lo bueno sería que en todas las farmacias, en todos los vacunatorios, sean libres, uno no tenga que esperar más el turno por internet, sino que sean libres, si hay vacunas, se vacune a la gente y haya... En la Argentina el movimiento antivacunas es chico. Es muy pequeño. Ahora, Lo que esta es grande propuesta... es el movimiento por la libertad. Claro, un movimiento por la libertad. Esto lo conversó con Fernán Quirós. Fernán Quirós opina lo mismo, que se puede llevar a las farmacias de barrio, bueno, como hacen en muchos países del mundo, que si uno tiene el dinero va, compra la vacuna y se la aplica y deja que los que no tienen dinero y no tienen posibilidades, sea el Estado el que se haga cargo. En Estados Unidos la vacuna es gratis en las farmacias. También es gratis, claro. Es simplemente un sistema de distribución. De distribución. Claro. De distribución, es decir, si los jóvenes que dicen que son los que menos se vacunan, pasan por una farmacia, dice, acá vacuna COVID, Claro. ¡pum!, entran y dicen, bueno, Facilita me muchísimo vacuna. Facilita el sistema de mucho, que haya una vacunación. red mucho más amplia, y además es una red de distribución que todos los días o cada tanto tiempo distribuye una cantidad de remedios, por ejemplo del PAMI, es decir, que es una red de distribución que tiene que estar muy bien armada, porque Claro. a todas las farmacias le llegan. Entonces, ¿por qué no utilizarlas, por ejemplo? Que son buenas bocas de expendio, hay gente especializada. Capacitada, claro. Entonces, me parece que es una buena manera. Y si no, abrir más centros de vacunación, ahora que viene el verano, hacerlos en rutas, en distintos lugares, donde la gente pueda bajar y vacunarse. En los aeropuertos, Claro, en lugar de obligar, distintos lugares. facilitar. Facilitar, digamos, yo facilitaría. Sí. Para no generar una situación de obligación. Yo ahora voy a hacer una pequeña columnita sobre esta opinión, pero quiero preguntarle primero la suya. Este fallo de la Corte Suprema, ¿ayuda a la impunidad de Cristina o le pone límites a la posible impunidad de Cristina? Yo creo que lo que hace es, como bien dice el fallo, impedir que haya una hegemonía política por sobre otros estamentos profesionales que son parte de... Y desde mi punto de vista ayudaría a un mayor equilibrio, a una mayor independencia de la justicia. Por eso esa ley se votó por unanimidad en 1999, Claro. en el fin del mandato de Carlos Menem, y esta ley, y por unanimidad de todos, ¿no? Y esta ley se votó, la ley de Cristina se votó con forceps, ¿no? Con miles de razones. Claro. Y entonces yo creo que volver a la ley del 2006 ayudaría muchísimo a cubrir vacantes, a tener más jueces, porque lo que ha sucedido también con este Consejo de la Magistratura, al haber tanta tensión política, es que se ha utilizado mucho la lógica del subrogante, es decir, no se han cubierto, hay muchísimas vacantes paradas, ¿no? Hay ternas elegidas, vacantes paradas, Claro. jueces que no terminan de ser jueces cuando ganaron un concurso de manera legítima y ponen al subrogante, ¿no? Caso Baba en El juez Baba en Dolores. en Dolores. Pero se lo pregunto más directamente.